Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Caída del euro, inflación, crisis energética e incertidumbres en la política, una serie de factores negativos interconectados que hacen difícil para la gente encontrar razones para ser optimistas ante la situación de la economía de la Unión Europea. ¿Cuáles son las razones fundamentales de esta depresión económica europea? ¿Se verá un viraje a corto plazo? ¿Y cómo puede afectar esta recesión de la eurozona a la economía mundial? Para analizar esos temas, hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia vía Internet de la señora Tang Jie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola Tang Jie, bienvenida a nuestro programa. Hola a todos, saludos desde Pekín, es un placer. Muchas gracias. Según una estimación preliminar publicada por Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, el Producto Interior Bruto de la eurozona aumentó un 0,7%, mientras que el de la Unión Europea aumentó un 0,6% en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el primero. En el primer trimestre de 2022, el PIB de la eurozona creció un 0,5% intertrimestral y un 0,6% en la Unión Europea. El repunte del turismo, tras la eliminación de las restricciones a los viajes vinculadas a la COVID-19, ha contribuido al crecimiento. Sin embargo, también está enmascarando la debilidad subyacente debido a la elevada inflación y a los problemas de la industria manufacturera, según el economista jefe para la eurozona de la Institución Financiera Mundial ING. Entre estas debilidades se encuentran los problemas de la cadena de suministro, que a su vez afectan a la fabricación, así como la elevada inflación que afecta al consumo de bienes. Según Eurostat, la inflación anual del julio en la eurozona subió un 8,9%, impulsada sobre todo por el elevado precio de la energía. A pesar del aumento de la inflación subyacente, muy poco de estos es impulsado por la demanda. Por lo tanto, es probable que los elevados costes de los insumos sean el principal motor del rápido crecimiento de los precios al consumo, con la excepción de algunos sectores de servicios como el turismo. Desde hace ya algún tiempo, la recesión económica general en Europa ha suscitado preocupación. La Comisión Europea ha publicado recientemente sus previsiones económicas de verano, dejando sin cambios el crecimiento para 2022 del 2,7% de la economía de la Unión Europea en comparación con los pronósticos de primavera y reduciendo la previsión de crecimiento para 2023 del 2,3% al 1,5%. ¿Qué cree que refleja este informe sobre la situación actual de la economía europea? Se puede ver claramente que la situación europea se han vuelto más severa. La recuperación económica general es más baja de lo esperado. El crecimiento económico es débil y el proceso de la recuperación después de la epidemia se ve obstaculizado. En particular, hay que tener en cuenta la complejidad del entorno económico y político actual. La crisis de Ucrania ha durado más de lo esperamos y ha evolucionado con mayor intensidad. El trasfondo de las sanciones occidentales contra Rusia ha traído más incertidumbres a la economía global. Los crecientes riesgos hacen que la dirección futura de la economía europea no sea optimista. Según el informe, el Banco Central Europeo también dijo que se espera que la economía de la zona euro crezca menos que calculado de ahora en caso de interrupciones graves en el suministro de energía y nuevos aumentos de precios. Esto muestra que el impacto de la crisis ruso-ucraniana en Europa es extenso. Los efectos secundarios negativos de la crisis de Ucrania están afectando aún más a la economía mundial. Una inflación superior a la esperada en los Estados Unidos y las principales economías europeas han endurecido las condiciones financieras. La presión
alcista sobre los precios seguirá transmitiéndose a los bienes manufacturados y de consumo finales, y seguirán elevando la inflación y provocando un impacto persistente, clave en la economía europea. En general, la economía europea se encuentra actualmente en medio de múltiples predicamentos, como el debilitamiento de los fundamentos económicos, la intensificación de la crisis energética, la devaluación de la moneda, y bajo la influencia de muchas incertidumbres y factores de riesgo, se espera que la actividad económica europea siga siendo lenta en la segunda mitad del año y aumente el riesgo de recesión económica. Y sabemos que el euro sigue cayendo frente al dólar desde julio, alcanzando su nivel más bajo en 20 años. ¿Y qué influencia tiene sobre la economía de la eurozona la caída del euro frente al dólar? ¿Y qué factores están influyendo en la reciente caída del euro? Sí, el impacto más directo está en el campo del comercio exterior. La depreciación del euro no es propicia para la exportación de divisas en la región europea. La caída de la demanda externa y el fuerte aumento en su propio precio de importación y valor de importación. Por ejemplo, Alemania, como la economía más importante, más fuerte de Europa, siempre ha sido el principal contribuyente al crecimiento de la zona. Tiene un déficit comercial por la primera vez en décadas. En segundo lugar, la devaluación conduce a una disminución del poder adquisitivo y el suministro de materiales será limitado. Por ejemplo, el clima de alta temperatura conduce a una gran demanda de aire acondicionado, ventiladores o bienes como este tipo. Después de la depreciación del euro, la cantidad de compras se pueden comprar disminuciones, lo que puede no ser capaz de resolver el problema de suministro. Lo mismo es cierto para otras cosas como la comida, energía también. El debilitamiento del tipo de cambio de euro frente al dólar se debió principalmente a la reciente desaceleración del crecimiento económico europeo. En segundo lugar, la energía vuelve a ser el mayor contribuyente a la inflación de la zona euro. La inflación siguió aumentando, alcanzó hasta 8,6%. Es un nuevo récord en la historia. También es una importante fuerza impulsora de esta devaluación que Estados Unidos aumentó las tasas de interés más agresivamente que nunca. El ritmo y la magnitud de los aumentos de las dos tasas de interés por parte de las reservas federales de Estados Unidos superaron con creces los del Banco Central Europeo, ampliando la brecha de tasas de intereses entre las dos zonas. El euro cayó hasta la paridad con el dólar, el nivel más bajo en casi 20 años. El Banco Central Europeo se encuentra ahora en un dilema. Debe aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, pero al mismo tiempo el aumento de las tasas de interés también puede frenar el crecimiento económico. El 20 de julio, la Comisión Europea pidió a los 27 miembros de la Unión Europea que reduzcan su demanda de gas en un 15% hasta la próxima primavera y que se adopten nuevas legislaciones a nivel nacional para apoyar la aplicación del plan. Hoy en día, la economía europea está enfrentando una serie de factores desfavorables. Uno de ellos es la crisis energética provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones contra Rusia. Muchos países europeos dependen en gran medida del gas ruso. ¿Cuáles son las consecuencias directas de esta crisis para la economía de Europa? La Unión Europea depende en gran medida de los combustibles de Rusia, como todos lo sabemos, y su economía es vulnerable al desarrollo del mercado mundial, mercado energético. La desaceleración del crecimiento económico mundial también ha afectado a la demanda externa.
De hecho, la fuente de una serie de casos políticos, inflación, reversión del Banco Central, está casi totalmente relacionado con la crisis energética. El conflicto Rusia-Ucrania no puede resolverse en poco tiempo y las sanciones impuestas por Europa, por Estados Unidos y Europa contra Rusia pueden acelerar aún más las dificultades del suministro de energía. La crisis de energía continúa fermentando y la presión sobre los costos a escala internacional aumenta también. El dólar estadounidense como principal moneda para las importaciones europeas de petróleo, si el euro continúa depreciándose frente al dólar estadounidense, lo hablan directamente a afectar la inflación. Los altos precios de la energía aumentan el costo de la industria, restringiéndose directamente el consumo, al mismo tiempo impulsando la inflación para que siga aumentando algo más, como dichas de dominó y las sanciones esta fuente. La alta inflación también es un problema clave que la compañía. En junio de este año, la tasa de inflación de la zona euro alcanzó un nuevo máximo de 8,6%. Según el informe británico Guardian, la tasa de inflación en el Reino Unido se ha disparado hasta 9,4% en junio, y es un nivel más alto en la zona. Un récord también muy alto desde 40 años. Y la industria hotelera experimentó un aumento de 56% en las insolvencias durante el mismo tiempo. Si Rusia recorta más o incluso cierra el gas, el gobierno también puede imponer el racionamiento de gas en industrias como la siderúrgica, la fabricación de vidrio y la agricultura. Las últimas estimaciones de la Unión Europea ponen en riesgo el cese del suministro de gas ruso o una reducción drástica del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 1,5% en el peor de los casos. Y este año, por primera vez desde 2016, Europa superó a Asia como mayor comprador de petróleo estadounidense. Se puede ver que las sanciones iniciadas por Estados Unidos contra Rusia están perjudicando al propio desarrollo económico de Europa, mientras que Estados Unidos podrían beneficiarse de ellas. ¿Cómo ve el papel de Estados Unidos detrás de estos problemas económicos europeos? De hecho, todos han descubierto o dicho esta opinión durante mucho tiempo. Veamos primero el papel de Estados Unidos en el conflicto contra Rusia y Ucrania. En este momento a los Estados Unidos ya no les importa si sus aliados europeos tienen la capacidad de garantizar la recuperación económica. Después de que se cortaron o separaron los oleoductos y gasductos de Rusia, solo el petróleo y el gas estadounidense se entregaron embargos de un precio más alto. Aunque esto no fue el motivo directo del país por el gobierno de Estados Unidos, ellos financió a Ucrania. En cuanto a que la situación económica de Europa se vea afectada y la inflación perjudique los intereses de los pueblos europeos, eso no está dentro tampoco de la consideración de los Estados Unidos. Los alimentos y la energía son más como una afectación exógena. Por ejemplo, el gobierno factura o financia a todos los pueblos para comprar mejores casas o automóviles. Y otro caso para compensar las pérdidas de todas las necesidades cotidianas. La situación actual ha puesto en peligro los fundamentos de la economía europea. A pesar de la incertidumbre de esta crisis, algunos impactos ya son claros, como el orden de seguridad europea,
la transición energética, inflación en peor situación, etc. El enfoque estratégico de Estados Unidos en Asia-Pacífico, más adhesión a China y también a Rusia. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia afectaron directamente a Europa y provocan una serie de problemas. El enfoque estratégico contra China y Rusia. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado una enorme presión al alza de los precios de la energía y los alimentos en Europa, con la inflación en su nivel más alto en casi 30 años. No hace mucho, el Banco Central Europeo subió las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos, el primer incremento desde 2011, lo que significa también que la tasa de interés de los depósitos de Europa saldrá del territorio negativo por primera vez desde hace casi una década. Algunos analistas creen que si la inflación sigue siendo alta, el BCE podría restringir aún más el crédito y subir los tipos de interés. Tendrá el endurecimiento de la política monetaria un impacto negativo en las perspectivas de inversión empresarial y en el desarrollo de las empresas en Europa. En el contexto de alta inflación y deterioro de las perspectivas económicas, la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo enfrenta desafíos. El aumento de las tasas de interés demasiado rápido o demasiado brusco pueden desencadenar la crisis de la deuda europea, por lo que es poco probable que el Banco Central continúe o aumente más las tasas de interés. La subida de los tipos de interés frenará el ritmo de crecimiento económico y controlará la inflación. Provocará dificultades y refinanciación para algunos miembros de la zona, como Italia. Pueden haber más problemas inevitables, tendrá un impacto negativo en la inversión y el desarrollo empresarial. La inflación ha aumentado la presión sobre el banco. En respuesta a la alta inflación, el banco tuvo que subir las tasas de interés por la primera vez en este año en curso y es posible que se puedan subir la segunda vez en septiembre, pero en el futuro poca posibilidad. En la recesión económica actual, el aumento de las tasas inhibirá el crecimiento económico, especialmente en el contexto de aumento actual de los precios de la energía, lo que aumentará la carga de la deuda de algunos países altamente endeudados. Por lo tanto, es más prudente en este momento minimizar los ajustes de la política monetaria para evitar el riesgo de recesión. Y por otra parte, los cambios políticos que se han producido en Europa en los últimos tiempos también han suscitado preocupación por el futuro de la economía europea. Los líderes de los gobiernos italiano y británico presentaron su dimisión. En su opinión, ¿qué variables traerán los cambios políticos en Europa a su futuro desarrollo económico? Sí, los cambios políticos tienen un impacto económico inevitable en los países y regiones. La inestabilidad política afecta directamente la confianza de los inversores, lo que a su vez inhibe nuevas inversiones, nuevos comportamientos de inversión y reduce la vitalidad económica. El primer ministro italiano, como un acérrimo defensor del euro antes, presentó su renuncia a pesar de ganar una votación parlamentaria, lo que causó desconfianza de las inversiones y la inquietud sobre los activos italianos. Es un riesgo potencial de retiro de capital o la inversión más conservadora. En ese caso, la crisis económica en Italia es más difícil de aliviar. La crisis de la deuda ha arrastrado seriamente a la economía italiana. En este momento no pueden haber más problemas políticos y la estabilidad es crucial. Es muy importante, no solo para Italia, sino para toda la Europa, una estabilidad política.
La agitación política en Italia, inestabilidad del régimen, las políticas pueden conducir directamente a una mayor presión a la baja en el mercado europeo de acciones, bonos y divisas. Euros se encuentran actualmente en caída. Lo peor de todo, no tiene un final a la vista desde ahora. La recuperación económica está estancada. La crisis ruso-ucrania ha provocado una escasez de energía. La inflación es tan grave, la depreciación del euro eleva los precios de importaciones. El banco puede adoptar una política más fuerte que antes para hacer frente a la depreciación del euro. Pero para que el Banco Central aumente las tasas de interés, a menos que el banco aumente sus tasas de interés más severamente, por lo menos que Estados Unidos. La ola de calor sigue afectando a varios países europeos. Los servicios meteorológicos de muchos países han emitido alertas por las altas temperaturas. Reino Unido registró el 14 de julio 40 grados centígrados de temperatura, lo que supone un récord desde que existen registros. En España, 1.913 personas han muerto como consecuencia de las altas temperaturas experimentadas en el país durante el mes de julio, según el Ministerio de Sanidad de España. Este periodo incluye la segunda ola de calor del año en España, que registró temperaturas de más de 40 grados centígrados en gran parte del país entre el 10 y el 19 de julio. El número de muertes es 4 veces el número de personas que se cree que murieron por los efectos del calor durante el mismo periodo de 2021. La abrasadora ola de calor en Europa Occidental han provocado incendios forestales masivos y ha desplazado a miles de personas, al tiempo que el continente se enfrenta al impacto del cambio climático. Al menos 5 países han declarado el estado de emergencia, mientras avanzan las llamas en Francia, Grecia, Portugal y España. Los incendios forestales alimentados por vientos huracanados también causaron estragos en las regiones montañosas cercanas a Atenas, Grecia, lo que obligó a las autoridades a evacuar a las personas cercanas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó el día 22 que los incendios forestales en el país han arrasado con 122.000 hectáreas en lo que va del año. De acuerdo a las cifras proporcionadas por el gobierno, 2022 es considerado en España el peor año de incendios forestales en una década. Sánchez insistió en que es evidente que el planeta vive una emergencia climática que provoca estas olas de calor de las que derivan muchos de los incendios. Solo en Galicia, en el noroeste de España, los incendios destruyeron en estos días 30.965 hectáreas, mientras que los puntos que más preocupan son los incendios en zonas con dificultad orográfica, como en Barranco de San Juan y en la Sierra de Granada, en el sur del país. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido de que la mitad de la población mundial se encuentra en zonas de peligro ante la crisis climática. Desde este verano, países como España, Portugal, Francia e Italia se han visto afectados por sucesivas olas de calor, con temperaturas que en algunas zonas ya han superado los 40 grados, alcanzando un nuevo máximo en décadas. La sequía y los incendios de montañas en algunas zonas son un grave problema. ¿Cuál es el impacto actual del clima extremo en la economía europea? Sí, ahora ha emitido alertas de altas temperaturas en muchas partes en Europa e incluso Reino Unido ha desencadenado una emergencia nacional que se ve particularmente afectada por regiones del sur de Europa, como España, Portugal, Italia y Francia. Entre ellos, Reino Unido, Italia y Francia tienen mayor inflación en la zona. En el caso de Portugal, por ejemplo, superó a los 40 grados y el servicio meteorológico prevé una temperatura de 46 grados. Se ven afectados las actividades básicas de la vida y económicas, como la evacuación de personas en la zona de incendios. Evacuados más de 3.000 vecinos en Málaga, España. La restauración, las compras y las actividades
recreativas fueron afectadas también. Por ejemplo, los incendios forestales en la provincia de Gironda, de Francia, más de 10.000 turistas fueron evacuadas con urgencia. En particular, las ventas de productos relacionados han aumentado en gran proporción, como ventiladores, acondicionadores de aire, mangueras, rociadores y otras bebidas, productos de energía solar. Además, las tiendas físicas se han visto afectadas hasta cierto punto. En algún caso, la proporción de compras en línea ha aumentado y los minoristas en línea se han beneficiado. La tasa de penetración de acondicionadores de aire en Europa es particularmente baja debido a su clima. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, la tasa de penetración de los aires acondicionados en Europa es solo un 5%. En el mismo caso, el costo de instalación es más caro que comprar un aire acondicionado. Y el precio del uso de la electricidad también subieron por la crisis Rusia-Ucrania. Y el 90% en los Estados Unidos. En el caso de China es 60%. Las ventas de aires acondicionados han aumentado un 37% durante este tiempo. Y China también es uno de los principales suministros de origen de este producto. Y por último, en su opinión, ¿cómo puede afectar la recesión de la eurozona a la economía mundial? Sí, la región europea ocupa una posición muy importante en la economía global, o sea, el comercio de bienes, comercio de servicios y también la inversión. Cuanto más profunda y prolongada sea la recesión en Europa, más probabilidad de causa más daño al potencial de suministro de la economía mundial. Los trabajadores pidieran puestos de trabajo, más quiebras de empresas. La mayor parte de la actividad económica en la zona del euro se paraliza, incluyendo manufacturera y nuevos negocios en la industria de servicios. La exposición al riesgo de los bancos comerciales a regiones geográficamente turbulentas pueden desencadenar aún más reacciones financieras en cadena. Desde secciones, las empresas de comercio exterior son las más sensibles a los tipos de cambio. Las variaciones traen más incertidumbres al comercio con Europa. La depreciación del euro han hecho que los importadores no pueden soportar el aumento de precios. Los pedidos de comercio exterior han disminuido significativamente, lo que se refleja en los pedidos anticipados. Para China, según los datos publicados por la Administración Aduana, en los primeros 6 meses de este año, el volumen total de importaciones y exportaciones de China hasta Europa alcanzó más o menos $3 billones estadounidenses, un aumento de 7,5%, información publicado. Según informe publicado por China Railway Group, un total de 7.473 trenes China-europeo han operado, enviando 720.000 TEU, todos los cuales han logrado un crecimiento. Los trenes de carga China-Europa se liquidan principalmente en dólares estadounidenses, por lo tanto, no se han observado un impacto evidente en comparación con otros países. Bien, muchas gracias a nuestra invitada Tang Jie por su análisis. Ha sido un placer. Gracias. Y así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.